¿Cómo anda, Martín? Ya estamos grabando. Bienvenido a este podcast por segunda ocasión. Me siento honrado de poder estar acá, Paco. Me alegra mucho. Hoy en nuestro podcast, el primero, Ajá. que recomiendo a todas las personas que vayan a ver para que entiendan por qué estamos acá. Bueno, no sé Otra si vez. lo van a entender, pero para que por lo menos nos conozcan un poco más, recomiendo el podcast que se llama ¿Qué mierda es la mente? Así lo titulé. Ni siquiera te pedí permiso, pero así le pusimos. No, estaba bien. Estoy de acuerdo. Suscribo el título. No está mal. Ha pegado para muchos. Muchos se han interesado justo por la manera del título, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Hay varios temas que deben ser tocados a veces de una manera un poco más explosiva. Claro, Es una buena totalmente. manera de entrar. Y de hecho hubo hartas personas que lo vieron. Vos sabés que este podcast no tiene como una... No queremos como ser famosos y el podcast más escuchado del planeta Tierra. Lo que mi perspectiva de esto es tener conversaciones que sean interesantes, que podemos reflexionar, como también desahogarnos, no caer, digamos, en lo mismo de siempre. Y quizás eso no tenga un gran público, pero mientras hayan algunas personas que quieran reflexionar con nosotros, yo digo que este podcast hablamos de todo, somos expertos en nada. Bueno, no queremos ser la voz de los sin voz, pero sí queremos manejar un tono propio. Eso está buenísimo. ¿Quién lo dijo? Vos te lo inventaste. Mierda, Martín el filósofo. Por si acaso Martín es realmente filósofo, contándonos un poco sobre tus credenciales, que ya lo dijimos en el podcast pasado, pero para la gente que está empezando a escucharnos quizás hoy. Sí, tremendo narcisismo solo vale una vez, así es que no voy a repetir mucho de los títulos, pero sí tengo como tres grandes pasiones. Son, ante todo, las preguntas, porque mi vida siempre ha dado como tumbos y las cosas que para otros eran muy comunes, sencillas y fáciles de aceptar, para mí eran más bien un problema o un asombro total. Uh-huh. En segundo lugar, me gustan mucho las historias, la manera en que las personas cuentan su historia, su vida, la manera en que comprenden, la manera en que se sienten parte de un nosotros que hay que contar. Puede ser el pueblo, el barrio, la familia, o de un yo, cuando vienen las grandes decepciones en la vida y dicen tuve que tomar esta decisión o no me queda otra opción. Y en tercer lugar, los gestos, ¿no? La manera en que las personas reaccionan, la manera en que el cuerpo habla, la manera en que la boca dice una cosa, pero los ojitos dicen otra. O los pies, ya, digamos. Piecitos quietos, Paco. Y en ese sentido, como me gustan las preguntas, las historias y los gestos, me he estado interesando en estos años por la filosofía, la literatura y la psicología. Buenísimo. Y la psicología también, eso no sabía. Esto ha sido como más reciente. Y Ya. recién ahora que ya está quedando una monografía más o menos lista sobre enfermedades mentales, entonces ya Ajá. puedo decir, algo sé un poquito. me doy cuenta que sé un poco menos. Ya, ok, Sí. eso es interesante. Me doy cuenta de que sé un poco menos. Uh-huh. Y está bueno que estás hablando acerca de lo que son las enfermedades mentales, y esto nos lleva a uno de los tópicos que queríamos tocar en esto, que es la locura. Ajá. ¿Qué es la locura? Buena pregunta. Buena pregunta. Y de hecho, esa pregunta que puede parecer así básica es una de las preguntas centrales de lo que se ha denominado como nosología, que es el estudio de las entidades de patología o de enfermedad, ¿no? Y una de las grandes preguntas es, ¿existe realmente algo así como la locura? Claro. ¿O existen diferentes formas de locura? Es decir, podemos ver una mesa, ¿no? Podemos ver un auto, podemos ver un jaguar. Entonces, por eso podemos decir, hay un carpintero que se dedica a los muebles, hay zoólogos que se dedican a los animales. Pero hay algo así como la locura. Claro, eso es interesante. Y ahí viene una gran discusión igual, es decir, la locura se produce por cosas orgánicas y por lo tanto es una parte de la medicina. Ajá. Y es eso que por lo tanto llamamos psiquiatría, o por el contrario es algo que está alojado, referente igual al primer podcast, en la mente. Uh-huh. Y es terreno de los psicólogos. Entonces es interesante porque eso que denominamos como psicopatología, que vendría a ser la ciencia que estudia las enfermedades mentales o las afecciones de la conciencia, todavía no termina de definirse si es un área de la medicina o de la psicología. Entonces estamos en un terreno pantanoso, Paco. Es muy cierto. Y mira, a esto voy a acotar una pequeña anécdota. Yo, por ejemplo, he ido al psiquiatra por problemas de ansiedad, problemas para dormir. Actualmente estoy con un tratamiento para poder dormir. La primera vez que visito al psiquiatra y la primera vez que mi entorno muy cercano se entera de que yo fui al psiquiatra, era como, ¿estás yendo al psiquiatra?
Era como grave para ellos. Y quizás un poco también para mí por el desconocimiento que había hacia eso. Cuando entro la primera vez a la consulta, el doctor me dice, ¿cómo está? Buen día, mucho gusto. Bueno, primero quiero aclarar unas cosas. Se tiene el estigma de la gente que viene acá están locos. Y eso no existe, me dice. Y él me hizo, antes de que yo le cuente qué es lo que yo tenía, él me hizo una comparación. Y dice, cuando usted tiene un dolor de panza, va al médico para que le cure la panza y usted le da una pastilla para que le calme el dolor y un tratamiento para eso. Bueno, si usted está teniendo problemas que se originan en el cerebro, también está bien que usted venga a tratarse ese tratamiento, a hacer un tratamiento y con un profesional. Quizás yo por cosas que ya he leído, por tener un poco más de conocimiento sobre el tema, no estaba tanto con ese preconcepto de estoy yendo al psiquiatra y es porque están locos, digamos, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta de que él lo dice porque nada es raro que muchas personas vayan hasta con un sentimiento de culpa de lo que es la locura, de lo que es el psiquiatra. Y acotando otra anécdota, hace un tiempo atrás estaba charlando con una persona que me dice que un pariente estaba con problemas de dormir y tenía narcolepsia y que él también estaba con problemas para dormir y que incluso se dormía en situaciones muy random, en reuniones de trabajo se reunía. Seguramente su reunión era aburrida, pero aún así... o después del churrasco. O después del churrasco. Y bueno, y yo con mi poca experiencia les comento y le digo que estaría bueno que se haga un tratamiento y que vaya al psiquiatra. Y bueno, y comentándole de que no es solamente una especialidad, de que a veces necesitas varias especialidades. Un neurólogo, un endocrinólogo, un psiquiatra, para ver un problema que parece simple, que es no puedo dormir. Y esta persona es como que se rehusaba y decía, yo tengo un problema, que es solamente dormir, quiero que me den la pastilla para curarme eso y listo. Y yo le decía, no es así. No es que porque no puedes dormir, no es como cuando te duele la cabeza y tomas una pastilla te deja de doler la cabeza. Ahí estás tratando el síntoma, no estás tratando la enfermedad como tal o lo que causa. Y veo de que todavía sigue habiendo ese estigma de no voy al psiquiatra porque eso es para locos, estoy loco. Entonces ahí entra esa pregunta muy interesante de que ¿qué es la locura? ¿Y por qué se causa estos estigmas? Ah, y otra cosa, cuando hablábamos de esto, yo, digamos, mencioné de que estaría bueno que vayan al psiquiatra. Dicen, a ver, la narcolepsia es como que me tratan de decir que no se necesitaba un psiquiatra. Quizás no lo sé, digamos, pero su punto de vista no era técnico. No se necesita ir al psiquiatra porque esto no lo trata el psiquiatra, sino era ¿cómo va a ir al psiquiatra si no está loca? Es otro su problema. Ese era el argumento. Entonces, me pareció interesante el hecho de que todavía se tenga ese estigma, digamos, de la locura como malo. Y ahora también podemos intercambiar los papeles y ver que muchas veces se llama a los artistas o a las personas que están metidas en el mundo creativo como locas. Ese cojudo está locango. Mi hijo quiere estudiar arte, está loco. Exactamente. Entonces, en ciertas áreas de la vida, mientras más loco sea, mucho mejor. Pero sigue habiendo el otro estigma de, no está loco. ¿Cómo va a hacer un tratamiento psiquiátrico si no está loco? Lo que tiene es un problema científico probado de química. Como si también nos separáramos de la mente y como si la mente tuviera, como decía Hipócrates, decía que habían enfermedades que eran del alma y la mente era como más físico. No sé si lo estoy mencionando bien y si quizás Hipócrates ahora en la noche me va a jalar las patas por haberlo mencionado mal. Pero se hace como estas comparaciones y se trata de decir de que si es físico es como mejor, de que si es algo mental, entre comillas, algo como más subjetivo, como más interno, como más del alma, por decirlo de alguna forma. Sí. No sé qué opinas acerca vos de... Yo creo que hay mucho que cortar.
primero, claro, si ella lo quita, yo lo coloco, ¿no? Ajá. Entonces, parece que la enfermedad mental no solamente ocurre en una persona, sino siempre ocurre entre dos o más, ¿no? Eso es interesante porque probablemente se requiere a alguien que diga, creo que las cosas no están bien, Ajá. ¿no? Creo que debería estar loco. Entonces, generalmente ahí se da un énfasis a que la enfermedad viene por una determinación social. Vamos a volver a eso más adelante. Ajá. Yo creo, pero también parte de esa sensación de que algo no está bien con uno mismo, Claro. ¿no? Es decir, como en casos de depresión, ¿no? Es interesante que el psiquiatra, precisamente por su formación, diga, no puedes dormir o no hay estos problemas. Si tienes dolor en el estómago, vas donde el gastroenterólogo, pero si tienes un problema anímico, de tristeza o de sueño, vas donde el psiquiatra porque el problema es el cerebro, ¿no? Entonces, exactamente. Ahí de pronto la pregunta viene, si uno está deprimido, también va al psiquiatra. Ajá. ¿La depresión está en el cerebro? Claro, ahí... ¿no? Y ahí entra, digamos, a nivel multidisciplinario. Uh-huh. Si tenés ese tipo de cosas, deberías tratarlo como con un psicólogo. Uh-huh. Yo quizás estoy siendo muy técnico, Uh-huh. ¿no? Por mi inclinación siempre a buscar lo racional Uh-huh. y buscar esta integración, digamos, Sí, hoy te has venido a disciplinar. Sí. Pero, a ver, ¿yo por qué lo digo? Porque quisiera que alguien que esté escuchando esto Uh-huh. y que se sienta mínimamente identificado con no he podido ir a un psicólogo porque me da miedo, me da vergüenza, porque incluso yo lo he vivido cuando alguna vez, yo traté de no comentarlo mucho ahora abiertamente en este podcast, digamos, porque pienso de que quizás más personas se pueden sentir identificados y puedan buscar ayuda para problemas de ansiedad, problemas de fatiga, problemas de dormir, etcétera. Estoy muy de acuerdo contigo y y aquí hay que decirlo, ¿no? Esta es la función social de este podcast. Claro, exactamente. Esta es nuestra responsabilidad con la humanidad. Exactamente. Porque yo creo que sí eso es importante. Es decir, en un mundo digital hoy en día debemos ser capaces de decir, hey, tú no estás solo, en especial cuando hay este tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. Pienso no solamente en las personas que tal vez están con algún padecimiento y de pronto dicen, siento que algo en mí no está como que funcionando bien o no funciona como debería funcionar o mis expectativas no están siendo llenadas en lo más básico de mi vida y tal vez necesito ayuda. Claro. Pero también pienso en las personas que de pronto tienen algún familiar que tiene alguna dificultad terrible, que sea enfermedad mental, sea drogodependencia o algo así, de pronto se preguntan, ¿dónde puedo pedir ayuda? ¿No? Y ahí viene precisamente todo lo que, por lo que hemos tenido también marchas, no desfiles, pero sí muchas marchas, en especial en La Paz. Ya saben que nosotros hemos exportado marchas a toda Bolivia. Y una de las grandes marchas es precisamente la de los encargados de la salud mental, ¿no? Como ellos se denominan, ¿no? Entonces ellos salen a la calle y dicen, bueno, no estamos locos, háganos caso. La salud y la enfermedad no son solamente cosas del cuerpo, sino también hay que hablar de la salud mental. En Bolivia no hay una legislación clara sobre salud mental, no están reconocidos como parte del área médica, los psicólogos, y ellos piden un trato igual. Entonces, es un tema realmente importantísimo y ahí concuerdo contigo, ¿no? Si alguien nos escucha y de pronto dice, creo que debería animarme a dejar de lado prejuicios y buscar algo de ayuda, está súper bien. Me parece súper bien. Y no tenemos sponsors de psiquiátricos o algo así. Saludamos al Hotel Gregorio Pacheco en Sucre. Aquí al Sinaí. Exactamente. Sí. Y hay otro que no me acuerdo, creo que es Benito. ¿Acá? No es Benito. Benito Meni. Correcto. Exactamente. Sí, que tiene, por cierto, un documental muy lindo sobre el que más adelante igual me gustaría volver. Pero es importante. Y ahí uno de los aspectos interesantes es también preguntarnos, ¿no? ¿Qué entendemos eso por esa anormalidad de la locura? ¿No? Tú decías, por ejemplo, narcolepsia. Esto, para los que no sepan qué es narcolepsia, no tiene que ver con drogas, no tiene que ver con el narco, tampoco tiene que ver con los anarcos, no es anarcolepsia tampoco. En este caso se trata, por decirlo así, de manera muy espuria, muy tosca. Es un tipo de desorden o trastorno del sueño donde las personas generalmente tienden a dormirse sin mayor razón, cuando no son horas de sueño, cuando no es prudente. Entonces parece que es una alteración que va realmente afectando su vida, ¿no? Dormir está bien, duerman 8 horas de ser posible, pero claro, cuando de pronto aparece la situación en estas personas, pues ellas simplemente se quedan dormidas. Claro, ¿no? Y se caen, pueden lastimarse, su vida laboral se arruina y demás. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Las personas que están trabajando en oficina y ahora no se escuchan y de pronto están cabeceando, no, probablemente no sean narcolépsicos, ¿eh? Solo son las 3 de la tarde. Y el churrasco estaba bueno. Claro. Pero sí hay otras personas que les sucede esto en varias situaciones durante el día o en momentos en los que realmente ellos quieren mantenerse despiertos, ¿no? Y ahí sí hay una alteración o una irregularidad.
Buenísimo. Salud, querido Martín. Me había olvidado de hacer esto al principio del podcast. Por si acaso, Wari no nos está auspiciando. Pero si quieren. Pero si quieren, pueden auspiciarnos. De hecho, el podcast número 13 que hicimos con Baby, Ciro, mi amigo Ciro, que trabaja para la empresa y para la marca Wari, nos regaló unas latas de Wari chocolate para que las probemos acá en el podcast. Estas son de una sesión de fotos que hicimos. Qué bueno. Pero gracias por dejarnos sus botellas, amigos de CBN. Muchas gracias. Bueno, y a todo esto, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, todavía con las promociones. Y si de pronto nos quieren patrocinar, eso sería genial. Y si no, pueden patrocinarnos. Y hay gente que nos escucha y de pronto dicen, yo podría ayudar de alguna manera con ropa o algo de dinero o alimentación y quieren llevar cosas a los psiquiátricos, sería súper bueno. La situación de los psiquiátricos en Bolivia es muy precaria. Sí, totalmente. Yo tuve la oportunidad de visitar alguna vez a una amiga que tuvo como una crisis y estuvo internada un tiempito, una semana o 2 semanas ya, la verdad no me acuerdo, pero fui al Benito y la verdad que me pareció un lugar bastante tranquilo, bastante agradable dentro de lo que es, porque al final de cuentas es un lugar donde van personas que están enfermas, digamos, ¿no? Entonces, o que tienen alguna cosa que no está bien en ellos y que han recurrido ahí por algo. Pero era bastante tranquilo, se notaba que había gente dentro del personal muy buena, entonces eso te abre, digamos, los ojos, porque generalmente tenemos la imagen típica de película, ¿no? Que seguramente ha de haber pasado, de tenerlos ahí encerrados o hacinados y todo eso, ¿no? Pero la verdad que me llevé una sorpresa y es un lugar realmente para volver a estar en calma y en paz con lo que sea que esté ocurriendo en tu cabeza o más allá. Sí, eso es cierto. Y eso es también terrible porque aunque al parecer todos nos enfermamos, hay una frase interesante que una colega mía en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, siempre enfatiza, ¿no? Uno no se enferma como quiere, uno se enferma como la sociedad le permite. Ok, ¿no? ¿No? Eso es interesante. Eso es interesante porque de alguna manera la enfermedad es también tiene una dimensión social. Y no todos los psiquiátricos son del mismo estilo. Entonces, aunque algunos lugares sí parecen como una buena casa de reposo, hay otros lugares que naturalmente no tienen suficientes presupuestos y la calidad de vida no es de las mejores, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora en el Hospital de Clínicas y demás. Pero vamos a volver sobre eso. Quiero, de paso, saludar al doctor. ¿A quién quieres saludar? Gonzalo Amador, que es un psiquiatra amigo mío, con el que también tenemos estas discusiones y diálogos desde ya hace algún tiempo. Vayamos por historias. A la gente igual les encantan las historias y las preguntas. ¿Cuándo se funda el primer psiquiátrico en Bolivia? No tengo la más puta idea. ¿Alguna idea? ¿Vos sabés? Martín, sos un estudioso. Trato de hacer mi tarea. Eso. Y la curiosidad siempre nos mueve. En realidad viene también por una frase que yo escuchaba mucho de niño, ¿no? Ese hay que mandarlo al Hotel Pacheco. Ya. No sé si has escuchado alguna vez del Hotel Pacheco. Sí. Bien, el Hotel Pacheco es el nombre que recibe el psiquiátrico Gregorio Pacheco, que está en Sucre, frente a la plaza Aniceto Arce al principio. Y proviene del nombre del presidente Gregorio Pacheco. Él, al parecer, según dicen las malas lenguas de su época y algunos otros historiadores, tuvo familiares que tenían problemas mentales. Él se formó en Europa. Ya. Y claro, en Europa, en especial en Francia, fue donde se hicieron las primeras reformas o creaciones de sanatorios para locos. Ya. ¿No? Luego vamos a volver a la historia general. Sigamos en Bolivia. Entonces, él en Sucre destinó fondos en parte estatales y en fondos suyos, ¿no? Él era un filántropo, daba mucha plata. De hecho, pagó de su bolsillo parte de una deuda que teníamos con Perú después de la Guerra del Pacífico. Ya. Entonces no estaba solamente construyendo Green Towers y demás. Si nos quieren financiar también, claro, no hay problema. Sí, por favor. Pero él dijo, vamos a construir un psiquiátrico. Y lo hizo precisamente en Sucre y por eso le pusieron el nombre. Eso fue en 1884 a 1888 en el gobierno del presidente Gregorio Pacheco. Y desde entonces se conoce el Gregorio Pacheco como el Hotel Pacheco al que todos deben ir. Claro. Ese fue nuestro primer psiquiátrico. Exactamente. Es como cuando una persona que estuvo presa me dijo, cuando hacías referencia a su estadía en la prisión, él decía cuando estaba en la universidad, decía. Ajá. En la universidad de la vida. Exactamente. Sí, he escuchado que ahí reciben buena profesionalización en algunas áreas. Oye, y ahora hay una frase que me llamó la atención que vos dijiste, nos enfermamos como la sociedad
nos permite. Ujú. Eso fue lo que dijiste. Sí, ahí volvemos entonces a la primera pregunta, ¿no? No solamente viene la pregunta de qué es una enfermedad mental, ¿no? Ujú. Que a veces es difícil. Hay una gran discusión sobre si hay una enfermedad mental o hay diferentes enfermedades mentales y si es posible hacer una definición única. Los criterios contemporáneos tratan de más bien considerar que hay diferentes formas de, entre comillas, enfermedad mental. Algunas Ya. son estrictamente enfermedades y tienen causa orgánica. Ok. Y eso tiene que ver precisamente con el problema de producción hormonal Ujú. o que algunos neuroreceptores no están funcionando como deben. Pueden Ya. ser inclusive por déficits alimenticios, Ujú. pueden ser por accidentes, Ujú. etcétera. Pero la cosa es estrictamente orgánica. Ujú. Entonces ahí hay un switch que se ha quemado por hacer la analogía con la tecnología, o el USB ya no está funcionando bien, la tarjeta madre se ha quemado un poquito y algo no está funcionando. Entonces ahí sí hay un tratamiento médico y ese es el área, por decirlo así, dura de la psiquiatría. Ajá. No obstante, hay otras nociones de enfermedad como anormalidad social, Ya. es decir, algo que no entra bien en la estadística, Ujú. ¿no? Esto puede ser de la cantidad de horas de sueño. Nociones como rendimiento sexual, Ujú. como nivel de cognición o intelectiva en algunos casos. Ponte, cuando nosotros éramos niños no había la noción de hiperactividad. Claro. Había el que recibía el chancletazo y el que no. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora, claro, totalmente diferente. ahora hay la denominada neurodiversidad, Ajá. que serían formas diferentes de personalidad que se desarrollan a partir de determinaciones neuronales. Ya. Lo cual generalmente cae en neuromitos también, ¿no? De que Seguro. algunos solamente son creativos, otros solamente son solo Ajá. neurológicos, cuando en realidad son los dos. Entonces es interesante porque ahí la segunda noción entonces de enfermedad tiene que ver con criterios estadísticos. ¿Cuál Ujú. es la norma? Y ese criterio estadístico, aunque parece muy confiable porque está basado en números, de pronto también genera cierto tipo de preguntas, Ujú. porque ese rango de normalidad o aceptación de cierto nivel de conducta está también culturalmente asociado. Es decir, ¿a quiénes llamamos locos aquí en la sociedad? Exactamente. Pablo, Alejandro. Ah, ya me acordé de otro loco. Este es un abrazo grandote a ese loco. Pero, ¿has conocido tus locos? ¿Has visto algo que puedas llamar loco? ¿O en qué contexto tú has escuchado que se hable de locura? Claro, hoy por hoy, yo en lo particular, cuando hablo de locura, hablo de gente que hace cosas que no se han hecho antes. Uh-huh. Por lo menos viéndolo desde el punto de vista artístico. Este cojudo está loco. Eso es cuando veo que alguien está haciendo algo de cierta forma transgresor. A veces puede ser para bien, como también puede ser para mal, desde mi opinión, desde mi perspectiva, obviamente. Pero sí, creo que llamaríamos locos a estas personas que están saliendo del molde de lo tradicional, de lo que se espera que vos hagas. Uh-huh. Hay locos que no están bien y hay locos que están bien, ¿no? Hay gente que quizás sale del molde, pero puede causar daños a terceros. Uh-huh. Pero generalmente los locos buenos, como les decimos, son estas personas que, desde mi punto de vista, están transgrediendo las normas para crear algo, para que tu cabeza comience a funcionar distinto de lo que ya estaba programado. Y me estoy refiriendo netamente a los artistas en este caso, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero como te decía, siempre hay ese estigma de, no, ese está loco, o no estoy loco, no quiero estar loco. Hay Uh-huh. gente que no quiere estar loca y hay gente que sí quiere estar loca. Uh-huh. Y digamos, si vamos al cliché, los típicos memes que aparecen en internet, ¿no? Yo no sé, no quiero a alguien normal, quiero a alguien que me acompañe en mi locura. Probablemente si estás usando ese meme, no estás loco, sino que está... porque creo también de que el loco no busca estar loco, simplemente lo está y hace las cosas que están dentro de su interior, que su interior le pide hacer. Ajá. Pudiendo hacer daño, has dicho hace rato. En el caso negativo, algunas ocasiones puede hacer daños a terceros. Locos que hacen daños a terceros. ¿Quieres hablar de política, entonces? Nuevamente. Puede ser políticas, claro que sí. Uno de ellos, digamos, si vendríamos al caso más conocido, podríamos decir que Hitler estaba loco de forma muy negativa. No sé qué opinás al respecto. Por mis compromisos con Alemania no voy a... voy a ser cuidadoso al respecto. Pero... No sé, podemos hablar de Mussolini. No. Está bien. No. Es decir, sí, generalmente se dice que para ser cierto tipo de políticos hay que tener una personalidad
que parte de una sobreestima importante, ¿no? Que por lo tanto esté fuera de lo normal. Y de hecho, nosotros solemos considerar a las personalidades políticas como personalidades fuertes, que tienen un carácter que puede ser explosivo en algunos casos, en otros casos conciliador, y eso es interesante porque tenemos también en nuestra fauna política, por lo tanto, diferentes especímenes, ¿no? Tenemos los que van de choque, los que siempre están peleando, los que son más bien como murmuradores, los que siempre están más bien de víctimas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de personalidades fuertes que de todas maneras sí nos parece que exceden el término medio, ¿no? Y eso significa, por lo tanto, salirse de las estadísticas. Y como veíamos, el segundo criterio de la locura era este salir de la estadística, de lo normal. Y por eso generalmente también los políticos nos parecen extravagantes y nos llaman la atención, y en ese sentido los artistas también. Exactamente. ¿No? Entonces parece que tanto los artistas como los políticos podrían entrar en este nivel de extravagancia fuera de la media, que nos parecen precisamente un poco locos, aunque no necesariamente insanos. Tal vez los artistas no sean insanos, los políticos probablemente sí. Y aún así hay personas que lo seguimos, ¿no? Y de hecho el eslogan político por antonomasia podría decir: yo quiero a alguien que me siga en mi locura, ¿no? Ya, claro, ¿no? claro. En este proceso de locura, ¿quién me puede seguir? ¿No? Esa es la pregunta. Y eso es interesante porque además significa una autovaloración fuerte, pero además la creación y convencimiento de un objetivo común con varias personas. Y eso tal vez se comparte tanto con el amor, y por eso dice que los amantes están locos, o uno está loco de amor, ¿no? Que está perdido por completo, que uno ha perdido la razón, la capacidad de dominarse a sí mismo. Y tal vez ese sea el carácter que también retoman los políticos en esa posibilidad de convencimiento de masas, ¿no? Hubo muchos estudios precisamente sobre el totalitarismo ligados a Hitler, Mussolini y demás, que luego derivaron en formas, por ejemplo, de populismo. Pensemos en Donald Trump y demás, que son personas que vuelven a pedir ese sueño conjunto. Soñemos, ¿no? Seamos locos y pidamos lo imposible, que era uno de los slogans del 68, por ejemplo, en Europa. Y eso es interesante porque tiene que ver con al final con esta capacidad de hacer historias conjuntas y proyectos conjuntos, ¿no? Y a veces las decisiones son completamente absurdas o irreales. Totalmente. ¿No? Y en ese sentido creo que sí podemos hablar de locura. ¿Hay locos aquí en Santa Cruz? ¿Qué locos políticos te gustaría mencionar? Para que yo no me meta en problemas. Digamos, hay muchos locos aquí en Santa Cruz. Hay locos buenos y hay locos que yo digo están locos y esto no está bueno. A nivel de política, sabemos que nuestro loco más conocido por el momento ha sido Percy Fernández. Ahora, este loco en especial ha tenido sus locuras muy buenas, como también en el ocaso de su carrera ha tenido locuras que ya no estaban tan buenas. Creo que él se quedó ahí atrapado en cierto punto. Me la estoy dando de analista político, imagínate. Pero sí, podríamos nombrar de que él es un loco que en algún momento fue un loco bueno y que a lo último ya no estaba tan bueno. Si me permitís mencionarte a locos buenos que a mí me encantan, por ejemplo, yo pienso que José Antonio Prado, que algún día lo voy a invitar a este podcast, de hecho ya hablamos, es un loco que quizás no es el más conocido, el más famoso, que está ahí escondidito en su cuevita, pero es un loco hermoso. Ha propuesto muchas cosas interesantes. Él hizo la Revolución Jigote hace unos años acá. No sé si la gente se acuerda. Era como este movimiento para crear una conciencia ciudadana en pro de la educación urbana y ciudadana. Fue muy interesante. Y obviamente cuando vos salís con una locura como esta de vamos a enseñarle a todos los ciudadanos a ser buenos ciudadanos, salen siempre los detractores, ¿no? Pero recordando toda esa época y todas las cosas que se llegaron a hacer, me parece que ese es un buen loco. Le mando un gran saludo a mi amigo Choco Prado, que lo voy a invitar al podcast y que yo sé que él tiene muchísimo para contar. Igual, si no lo conocen, simplemente con leer las cosas que él pone en su Facebook, tiene muchísima lucidez en lo que él hace. Y obviamente él es un loco, pero no está loco para meterse en la política y hacer las cosas que se tienen que hacer. Y creo que también ha explorado un poco el tema de la salud mental. Y a esto, digamos, me cae algo que es interesante. Generalmente los locos tienen que recurrir a expertos en salud mental, psicólogos, psiquiatras, por alguna extraña razón. Porque la locura a veces se desborda de ellos mismos y se necesita.
Y yo me he puesto a pensar y he dicho, de pronto, a veces quizás quisiera vivir una vida un poco más monótona o más, con menos curiosidad. Dijiste una frase igual que me gustó, que era: la curiosidad es lo que nos mueve, ¿no? Y quizás a veces esa curiosidad y esas ansias de hacer cosas y de buscar y siempre tratar de ir un paso más allá a ver qué hay, creo que hace que nuestra cabecita se sobrecaliente y haga pss, 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 ¿no? Y digo en ese sentido, a veces una vida con menos curiosidad simplemente para estar más tranquilo. Si logras tener mucha curiosidad y estar tranquilo, mis respetos. Sí, la curiosidad mató al gato, por eso dicen. Sí, sobre la locura, igual, del de la Revolución Gigote, igual le mandamos un saludo, es algo interesante, ¿no? Decías, es un lúcido, ¿no? Es decir, esa es la idea de lucidez de la visión, ¿no? De ver algo que los otros no ven, lo que al mismo tiempo te permite decir que está loco, ¿no? Y claro, esa paradoja. Es tan lúcido que está loco. Claro. Más o menos así. Esa es la paradoja, eso es lo interesante, porque, claro, esa lucidez significa una ensoñación fuerte y la capacidad tal vez de convencer a otros o de ver las cosas que los otros no ven. Entonces, en ese sentido, nuevamente está fuera de las estadísticas y vuelve a estar como el terreno de lo anormal, ¿no? Y de lo loco. Eso es interesante, pero eso... Ahora, bueno, has dicho es loco, pero no tonto, ¿no? Es decir, no se va a meter en política, ¿no? Eso es interesante y ese es el problema también con el segundo criterio estadístico de la locura, ¿no? Es decir, si la locura es precisamente aquello que se remite a lo que está fuera de los patrones de la normalidad, la pregunta por la normalidad siempre se mueve un poco, ¿no? ¿Qué significa ser normal? Exactamente. ¿No? Sabía que íbamos a llegar a eso. ¿Qué es ser normal? ¿No? Entonces, ahí viene el problema con el criterio estadístico, que se basa en una normalidad de hecho, ¿no? Hay muchas personas que se comportan así y ya está. Es decir, pegarle a la mujer puede ser normal en una época y uno dice, exactamente. No hay ningún problema. ¿No? Lo mismo que pasa en muchos movimientos populistas o fuertemente autoritarios, ¿no? Hay una normalidad que se debe cumplir y que generalmente está basada en las tradiciones. Y quien sale de las tradiciones está loco, está enfermo, es anormal o debe ser rechazado, ¿no? Y ahí viene uno de los grandes problemas porque de pronto esa locura insana, por decirlo así, se torna en prácticas mínimas de violencia, ¿no? Entonces de pronto decías, claro, hay estos locos que son visionarios y son muy lúcidos, pero también hay otra forma de locos que más bien no tienen lucidez, es decir, no pueden reconocer sus propios actos, ¿no? La figura del zombie, por ejemplo, que ha pasado en esta mitad entre uno que está sobregobernado por su organismo y pierde la conciencia, o que es tomado por la conciencia de otro, viene de la cultura vudú, de la religión vudú. Y habían dos formas de zombies. Habían los zombies con cuerpo y sin alma, y los zombies de alma sin cuerpo. Eso era muy interesante, ¿no? Conversamos igual con algunos estudiantes que volvieron a aparecer de algún museo un Tamagotchi. En realidad fue el regalo de una colega mía a ellos. Y era interesante porque para explicar estas almas sin cuerpo que eran vudús, utilizaron la forma de Tamagotchi, ¿no? Es una forma de vida que está ahí adentrito en una cápsula. Y los brujos vudús, algunos de ellos hacían eso, iban a la casa de la persona a la que querían atrapar y comenzaban a aspirar por las rendijas de la ventana o de las puertas hasta atrapar el alma de la persona, meterla en la botellita y entregarla a otras personas. Y esas personas a veces podían retomar el alma, ponerla en la punta del lápiz de su hijo para que exista un zombie que les ayude a escribir bien. Hay otra forma del zombie que es la más tradicional, que son los cuerpos sin alma, ¿no? Que son como los muertos vivientes, precisamente, o contagiados por un virus, lo que sea, que no tienen control de sí mismo, tienen una voluntad alienada, que es otro de los términos, por ejemplo, para la locura, estar alienado, estar fuera de sí, o que otro nos domina, que es la idea finalmente también del que requiere un exorcismo, es decir, del que está poseído, que es otra forma también de locura. En ese sentido, estos zombies, sin embargo, estaban ligados a la recolección de comida en el campo, ¿no? Entonces era como una forma de esclavitud fuerte, ¿no? Hay, claro, varias formas de explicar esto, y eso han dicho que los casos de vudú en realidad eran trastornos mentales que han sido explicados como forma de anomalía. Nuevamente, por volver a política, los analistas políticos deberían ser más creativos, ¿no? Son tremendamente encajonados, les falta una dimensión poética en imagen o en escritura que siempre les pone ahí muy bajo la inocencia de que describen hechos, cuando en realidad estamos describiendo formas poéticas de convencernos unos a otros, ¿no? Porque si te fijas, la forma política finalmente de
dejarse atrapar por el sueño del otro, esa obnubilación, ese entusiasmo por los líderes políticos, esa manera en que las personas pueden salir a la calle para defender o no a un líder político. Exactamente. Son formas, precisamente por decirlo así, de zombificación, donde la conciencia de uno mismo está alterada o gobernada por otro. Bueno, y eso es un fenómeno que por lo menos yo creo que se ha hecho más evidente luego de la aparición del Internet y las redes sociales. Yo lo decía, hoy por hoy no existen las mitades. O sos, vamos a hablar de lo que pasó no hace mucho. Bueno, no sé cuándo va a salir este podcast. Vos sabés que esto lo grabamos hoy y sale de aquí 1 mes o 2 meses. Pero estamos cerca de la fecha en lo que hay las peleas de las losetas acá en Santa Cruz. Y están los pro losetas y están los anti losetas. Y todos se pelean con todos. O sea, no existe la intención de llegar a un término medio. Y creo que esto de cierta forma los políticos nos han sabido dominar. Han utilizado las nuevas formas de dominación masiva. Parezco un conspiranoico, pero no es así porque te hacen ser o blanco o negro, o sos masista o sos pitita. No puedes cuestionar o al masismo o al pititismo. O sos pro loseta o sos anti loseta. Creo yo que los activismos actualmente se han convertido en sectas poco cuestionables y han convertido a muchas personas. Y de cierta forma yo también, de cierta forma, yo también he estado en eso. He sido presa de mis propios activismos en algún momento. Hoy por hoy quiero creer que ya no. Quizás sí, sigo siendo humano. Pero creo de que los activismos se han vuelto sectas incuestionables. Y que no existe un punto medio, no existe la capacidad de, ok, voy a escuchar tu punto de vista y voy a ver qué aprendo de ese punto de vista para ver si saco una nueva conclusión, en lugar de decir, no, o sos pro aborto, o sos anti aborto, o pro vida, no sé cómo se llama, o sos anti loseta o pro loseta, o sos o blanco o negro. No hay un punto medio no sé por qué. Nos hemos vuelto tan zombies de que no tenemos la capacidad de escuchar al otro. Y bueno, y esto es gracias a las redes sociales. O sea, las redes sociales hacen de que vos vivas en una burbuja y de que te salgan temas que refuercen tus pensamientos, tus ideologías y que vos crees que de cierta forma tenés toda la razón del mundo. Y si viene alguien contrario, vamos a destruirlo, vamos a quemarlo en la hoguera, porque merece morir, básicamente. No hay una mínima intención de quiero escucharte para poder sacar una nueva conclusión y poder seguir avanzando. Y a esto volvemos a lo que decías de la curiosidad. ¿Por qué no hay esa curiosidad en entender al del partido opuesto o al de la secta opuesta para saber cómo voy a evolucionar, a dónde voy a ir de aquí en adelante? Y un poco esto... según lo que he escuchado, es que en esta última época se han incrementado las patologías mentales, las ansiedades, los problemas de dormir, las fobias, más que años anteriores. No sé si es una estadística que está mal planteada o si será correcta, pero lo he escuchado varias veces y me lleva, digamos, a pensar, porque yo también he sido parte de esto, he sido víctima, si querés decirlo de alguna forma, de esta situación. Y eso es lo que me lleva ahora a cuestionarme, digamos, de en qué momento esto comenzó a afectarme y no me di cuenta de cuándo se comenzó a meter hasta mantenerte, hasta apoderarse de vos y ser este era mi amigo de muchos años, pero ahora como no piensa como yo, lo voy a bloquear o lo voy a eliminar, ya sea de las redes sociales o de mi vida. No lo contacto más. Y creo que hoy por hoy es una época muy bonita para cuestionarse eso y quizás preguntarse qué podemos hacer y dar el siguiente paso como sociedad, a ver, escuchémonos más y busquemos más grises en lugar de ser blancos y negros.
No sé. Por esa parte, este podcast también podría salir en Navidad. El momento de reencuentro familiar. Ese mensaje ya tenía olor a panetón. Exactamente, claro. Perdone a sus familiares, perdone a su tía, perdone a su primo, aunque sea pitito, o sea, masista. Claro. Abrácelo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que me contaba de que la relación con su papá no estaba tan buena como antes. Porque su papá piensa como un don, como un señor, ¿ya? Y tiene los pensamientos cuadrados, como decimos nosotros. Es un cuadrado. Pero mi amiga que tiene 23 años, está con todo lo nuevo, pro todo, ¿no ves? Y se discute con su papá. Y de pronto, por sus ideales, tiene una ruptura de relación. O una fisurita, ¿ya? Que ya no te deja, de cierta forma, tener eso bonito que antes tenías por tus ideales. Entonces, ¿hasta qué punto tus ideales te hacen que tengas un quiebre, incluso con alguien que en un momento puede ser muy especial para vos, pero hacen que tengas ese quiebre? Realmente tus ideas son tan importantes, tan incuestionables, que te llevan incluso a romper ese tipo de vínculos. Sí. Esa es una pregunta muy interesante por muchos aspectos, ¿no? Igual retomo un ejemplo casi de vida propia. 2019 tuvimos el conflicto muy fuerte, ¿no? Yo me encontraba en Alemania todavía, pero aún escribía para un periódico. Ya. Y escribí precisamente un artículo sobre la fortaleza del corazón, porque me parecía algo interesante ver nuevamente muchos jóvenes en la calle, ¿no? Y es algo que en las últimas décadas también había sido muy discutido a nivel mundial, ¿no? Si las nuevas generaciones están sufriendo más bien una despolitización muy fuerte, ¿no? Vivimos un tiempo post-narrativo muy claro, es decir, hay narrativas muy cortas o no hay narrativas. Piensa en la diferencia entre los usuarios de Facebook, ¿no? Tú decías, pueden leer en Facebook, pero hoy en día tenemos un montón de jóvenes que no leen Facebook, no leen nada, sino más bien están con el ritmo instantáneo del video en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que le debes más bien pasar, repetir un ritmo y continuar por el siguiente. Entonces, esa concepción de post-narrativa, ¿no? De organización post-narrativa de la vida parecía señalar que las nuevas generaciones o los más jóvenes iban a ser fuertemente despolitizados, ¿no? Pero 2019, sea por un lado, por el otro, a favor o en contra, había un fuerte grupo y número de jóvenes, y eso era muy interesante. Entonces yo escribí precisamente reflexionando sobre eso, sobre la importancia del papel de los jóvenes, sobre estos nexos y sobre que toda revolución finalmente es un momento de reflexión. Cuando uno dice, ya no puedo soportar esto, no entiendo qué es lo que está pasando, pero debe ser un momento precisamente de reflexión ética en ese sentido, ¿no? Ética en términos básicos es cuando cuestiono mi propia moral, ¿no? No solamente cuando digo, mi abuelita me ha enseñado así, o mi sociedad me ha enseñado, o mi generación me ha enseñado, sino de pronto digo, carajo, esto está en crisis, no entiendo cuál es la decisión que debo tomar. Y ese momento de indecisión es lo que lleva a la reflexión ética. Cuando dice, ahora, ¿qué voy a dejar valer? ¿Cuáles van a ser los principios para que tome esta decisión? Lo mismo pasa con crisis amorosas, etcétera, ¿no? Y había escrito precisamente sobre esa importancia del corazón y de una nueva decisión, ¿no? Que en la política no es importante cambiar presidentes únicamente, sino cambiar principios, renovarlos. Claro. Y preguntarnos cuáles son los principios que nos guían. No obstante, en ese momento fue así un poquito difícil tocar el tema. Todos estaban muy sensibles. Y uno de los que no aceptó muy bien, por ejemplo, ese artículo aquella vez, fue Carlos. Ah, ok. Nuestro hermano, saludo para Carlos. Y por un tiempo noté el cambio de tono en nuestras conversaciones. Ya, claro. Es muy cierto, ¿no? Y probablemente no necesariamente pueden haber peleas familiares, pero de pronto los tipos de tonos o cambios. Y eso es interesante porque nos permite recordar que la política nos afecta de manera que puede cambiar la atmósfera dentro de las familias o dentro de la sociedad, ¿no? Era muy interesante escuchar los reportes de muchas personas cuando les preguntaba cómo veían la ciudad después de los conflictos del 2019. Justo antes de comenzar de manera fuerte con la cuarentena. Y era que muchos decían, ay, no sé, la ciudad está como gris. Había ese calcinante sol del altiplano, naturalmente, pero la ciudad era como gris, ¿no? Se había perdido esa capacidad de resonancia con los otros. Había como un mayor sentido de vulnerabilidad y una falta de contacto, ¿no? La confianza en los otros que generalmente tenemos se ha perdido. Y al perderla es donde uno recién se da cuenta y dice,
aquí algo no está funcionando, no sé si puedo confiar en la otra persona. Y eso es interesante porque nos lleva al tercer criterio de noción de enfermedad mental. Habíamos tocado el primero como aquello que proviene de los órganos, ¿no? Algo no funciona en tu cerebro, toma esta pastillita, toma esta otra, ¿no? La idea de la panacea en un blister, ¿no? En una pastilla. Exactamente. Que viene de tiempos inmemoriales, ¿no? El jarabe, esto, el ritual, etcétera. Dos, pero esa tendencia de la noción de enfermedad mental por el organismo ha tendido a ser muy impersonal, ¿no? Se ha llamado precisamente una psicología sin conciencia, una medicina sin conciencia. No necesitamos saber lo que le pasa al individuo, qué es lo que siente. El individuo no necesita definir qué es tristeza o depresión. Necesita una pastilla. Necesitamos cambiar el organismo para cambiar los efectos. Sí. Sin embargo, eso parecía que no se daba porque hay ciertos tipos de conflictos o enfermedades mentales, anormalidades y demás que no se explican solamente por el organismo, sino por estas medias o estadísticas sociales, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda concepción, que era segunda concepción A, por decirlo así, estadística, y segunda concepción B, que es la normalidad o las costumbres. Por ejemplo, si hay personas de sexo no binario o binarias y demás, por un tiempo era un problema de salud mental, ¿no? Si uno era homosexual o no binario, estaba enfermo, ¿no? Los reportes en psiquiatría o los manuales de psiquiatría hasta los 60 más o menos consideran, hasta los 80 casi, consideran la homosexualidad como una enfermedad mental. Eso se ha retirado en las últimas décadas recién. No obstante, paralelamente en otras culturas, como en la India, un tercer género era completamente aceptado. Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, ahí venía también el problema de la normatividad cultural. Claro, en la India hasta se buscaba de que ciertas familias tengan una persona de ese tercer género. Correcto, que se dedicaban, por ejemplo, a recolectar dinero, pero de ninguna manera en el sentido de pedir platita en la esquina, a lo vinchita aquí, por hacer referencia local, sino más bien precisamente como personas ligadas a lo divino, ¿no? Y eso generalmente en las historias de la locura, por ejemplo, siempre se enfatiza en Grecia, ¿no? Y hasta el Renacimiento. Los locos eran precisamente los que estaban fuera de la norma, los que tenían contacto con Dios, con lo divino, con la locura, y eran más o menos santos también, ¿no? Entonces esa es como la tradición. Cuando tú me dices, por ejemplo, no, yo creo que los artistas son santos, escucho en el eco de tu voz la resonancia de esos siglos culturales también, donde la locura siempre se entendía como el contacto con lo divino, con lo maravilloso, con lo pulcro, con lo bello, con lo que está más allá de los mortales. No obstante, también hay este otro lado de la locura que hablamos como anormalidad, como aquel que no puede poseerse a sí mismo, ¿no? Como el alienado, como el poseído por otro, que lo hemos visto, por ejemplo, en los conflictos sociales, de eso precisamente estábamos hablando, ¿no? Y es lo que generalmente se utiliza para desacreditar al rival político. Exactamente. Y decimos, el pueblo ha sido engañado por tal o cual, están mintiendo al pueblo, ellos no tienen la capacidad de agencia, no tienen la capacidad de decisión, no tienen autonomía para tomar decisiones, son como zombies, ¿no? Y eso nos lleva a otro plano interesante que tú decías en el nivel digital, ¿no? Eso charlamos también con algunos estudiantes míos. Si no hay un proceso, por ejemplo, de zombificación digital, si no somos zombies digitales, ¿no? La idea del zombie con cuerpo, que es solamente cuerpo, que no tiene alma, pero la idea es que siga haciendo funcionar algo que lo excita de alguna manera. Claro, ¿no? Como claro. los zombies que de pronto sienten un cerebro y se dirigen ahí, ¿no? Ahora quiero scrollear, digamos, ¿no? Exactamente. Scrolling, ¿no? O likes. Y eso significa una capacidad involuntaria. Eso nos permite pasar entonces de estos conceptos de enfermedad al tercero, y es precisamente la experiencia de la enfermedad. Y eso nos lleva a paradojas interesantes. Hay toda una línea que es la fenomenológica en la que yo trabajo, que trata de decir, tratemos de describir qué significa eso de estar enfermo. ¿Es comprensible? ¿Podemos entender el estado de locura sin estar enfermos? Todo loco sabe que está enfermo, todo loco sabe que no está enfermo. Generalmente los locos son aquellos que dicen, yo no estoy loco. Claro. Entonces, eso es interesante porque hay sí cierto tipo de trastornos mentales, anormalidades o afecciones mentales, para ahora ser un poco más amplios con los términos, que son sentidos por la persona y la persona sufre, ¿no? Y ese es uno de los criterios precisamente de esa patología. Patología viene de pathos, el estudio del pathos, que es la pasión, pero pasión no solamente en el sentido de estar completamente enamorado, sino precisamente estar afectado por algo. Y hay algo que nos afecta, eso es como la tristeza o el amor, ¿no? Son experiencias involuntarias en la vida que determinan muchas veces gran parte de nuestro carácter y de la tónica con los otros. Creer en los otros, poder confiar en el mundo, en lo que viene más adelante, es una dimensión básica. Vivimos en una hermosa ingenuidad, ¿no? Que roza la enfermedad mental y que por lo tanto nos permite comprender que la enfermedad y la salud son relaciones procesuales, ¿no? Había una doctrina que separaba los dos ámbitos, pero más bien se trata de ver como un proceso, hay una continuidad. Cuando dormimos estamos fuera de nosotros.
¿no? Por eso, Claro. por eso los artistas y los escritores han jugado mucho con los sueños como formas, por ejemplo, de representación de la locura. Ujú. Vista desde afuera, alguien que duerme siempre parece un cadáver. Claro. Pero visto desde adentro es el momento de desconstitución del mundo, es la pérdida del mundo. Perdemos sentido de espacio, tiempo y demás, que es lo que suele caracterizar a los locos, Ajá. ¿no? Pensemos ese momento de pérdida de locura, de relación espacial, ¿no? ¿Dónde estoy cuando uno comienza a cabecear? Claro. ¿No? Ese momento, o cuando comienza a dormir, precisamente, ese es el momento de entrada al inconsciente, a una pérdida de responsabilidad y de dominio de sí mismo. El cuerpo se pierde, los límites con la realidad o con el entorno se hacen difusos. Y eso es una maravilla. Asociado naturalmente a experiencias místicas, de droga, enamorarse, estar en el cuerpo del otro y demás. Ajá. Y eso es generalmente tomado como característico de la locura, y han habido muchos intentos de tratar de describir eso. Por eso hay toda una línea también interesante de investigación sobre el arte producido por enfermos mentales, por personas que han tenido patologías, ¿no? Hay un caso muy famoso, si ustedes googlean, por ejemplo, ahora gatos y esquizofrenia, van a encontrar un artista norteamericano que a lo largo de su vida comenzó a pintar gatos. Y eran gatos muy bonitos y tradicionales al principio, a veces hasta jugando cartas o cosas así, ¿eh? Haciendo un churrasco seguramente. Pero luego los gatos comienzan a tomar unas características, por decirlo así, irreales y mucho más agresivas. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en algunos casos de paranoia o de esquizofrenia. Las personas sienten que ese mundo que para nosotros es más o menos común o aburrido o alegre, de pronto se les torna hostil. Y esa incapacidad de poder mantener la calma frente a una hostilidad del mundo comienza a ser fuerte, ¿no? O en casos de enfermedades crónicas. Ayer conversaba con un amigo al que le mando muchos saludos también, y me disculpo por tomar el ejemplo, ¿no? Él me decía, uno de sus padres está enfermo con cáncer terminal y está muy medicado, y a ratos solamente puede expresar que tiene dolor, y le pregunta, ¿dónde tienes dolor? Y él dice, tengo dolor aquí en el plato. Ya, ¿no? Es decir, agarra un plato y dice, me duele aquí o me duele aquí, y toca la mesa. Ajá. ¿No? Y uno al principio dice, eso es una estupidez, no puede doler algo inmaterial que está fuera de nuestro cuerpo. Claro. Pero en realidad creo que tiene mucho sentido, porque probablemente la enfermedad no sea algo en el cuerpo o en la mente, a eso va la monografía que he escrito ahora, sino que la enfermedad es una situación y tiene que ver con la relación que tenemos con el mundo. Y de hecho, en gran parte de las afecciones mentales, lo que nos duele es el mundo. Es la pérdida de esa relación con los otros, por ejemplo. Como cuando decimos, me duele tu partida, me duele tu ausencia. Claro. O me alegro de tu presencia. ¿No? Es decir, siempre vivimos afuera de nosotros. No hay realmente esa división de adentro y de fuera del cuerpo que la anatomía o la representación anatómica nos hacen creer. Sino que vivimos más bien, por decirlo así, abrazados como un vivosí al mundo. Nuestras raíces se entrecruzan. Somos seres en el mundo, seres del mundo y seres de los otros también. Más bien esa ruptura tal vez es parte de la patología. Es interesante. Yo he comenzado a seguir en TikTok a una pareja que es un hombre y una mujer. El hombre tiene problemas de esquizofrenia. Y esquizofrenia, paranoia, una cosa así. Y ellos cuentan cómo ha sido su experiencia al respecto de eso. Y su experiencia de las alucinaciones. Bueno, nosotros tenemos una visión muy cinematográfica de cómo es, ¿no ves? Siempre es así como algo de terror. Lo que ellos describen, y otras personas más que he visto en TikTok que describen la esquizofrenia, es vivir en una pesadilla. Estar soñando despiertos. Que muchas veces ellos saben de que algunas cosas no son reales, pero no las pueden controlar, simple y sencillamente. Y por ejemplo, la mujer de este TikTok decía que el tipo se fue haciendo cada vez más violento, más celoso, la seguía, tenía estos pensamientos de que se la estaba haciendo, de que estaba siendo infiel, de que iba a ir a su trabajo y le iba a espiar. Entonces, ella cuenta de que fue progresivo. No me acuerdo cómo, porque lo han contado, no me acuerdo cómo llegaron a la conclusión de que él tenía que buscar ayuda, y ya a través de un proceso que no es corto, porque eso es otra cosa, tu proceso de recuperación
de cualquier cosa, cualquier enfermedad dentro de la psiquiatría, no es una cosa, no es como me duele el estómago, toma esta tableta y esto y se va a sentir mejor durante unos 3 días, digamos, ¿no? Sino es un proceso mucho más largo. Entonces descubrieron de que él tenía esquizofrenia y comenzaron a medicarlo. Y cuentan de que el cambio de su forma de ser apenas empezó con la medicación, realmente cambió, y ahora cuentan sus experiencias de vida. Y en esta misma cuenta de TikTok, que espero acordarme dentro de un rato, han publicado igual unos videos de una charla TED, donde una persona está contando su experiencia de vivir con la esquizofrenia. Y, digamos, dando un poco de luz verde o de solución al problema. Ella cuenta de que es egresada de no sé qué universidad de psicología, de que trabaja, está casada, tiene un marido, y cuenta, digamos, su experiencia de que en algún momento incluso le dijeron de que no iba a ser una persona funcional. Pero ella ya, cuenta su logro de haber terminado de ser psicóloga y de tener otros títulos más, y que es cómo vivía en una pesadilla constante. Entonces podríamos decir de que a veces incluso la falta de búsqueda de ayuda también es una falta de introspección, de decir esto que estoy haciendo no está bien, voy a buscar una ayuda externa. La falta de eso también creo que nos lleva a no tratarnos nunca y lastimosamente en algunos casos poder hacer daño, ¿no? Como pasó en esta pareja. Y en esta pareja habían comentarios que le decían a la tipa, le decían, si vos viste que había tanta violencia, ¿por qué no lo dejaste? Porque dice que el tipo era celoso, la puteaba, se gritaban, se peleaban. Y ella dice, primero que nada, yo no voy a abandonar a alguien solamente porque estamos en un problema. O sea, ella es como que tiene un compromiso más allá, ¿ok? Siempre busco conciliar, decía. Y segundo, que yo sabía de que esta persona que se estaba comportando así no era él. De que algo había pasado y de que ella no entendía obviamente por qué, pero algo había pasado. Y entre búsquedas y búsquedas de soluciones a estos problemas, llegaron a que tenía ese problema, tuvo el tratamiento y ahora cuentan sus experiencias en TikTok, y por lo menos hasta donde se muestra, nunca saben, en las redes sociales se dice que todo es mentira, ¿no es cierto? Pero hasta donde ellos muestran y cuentan, ahora tienen una relación bastante funcional y sana, digamos, dentro de, no sé si me expreso bien al decirlo. Y lo mismo con esta charla TED, digamos, ¿no? Ella mostraba de que hay que romper quizás estos estigmas y que a veces tus problemas pueden tener una solución si simplemente tenés esa introspección para decir, esto que estoy haciendo no está del todo bien o está afectando, quiero ver qué hago para evolucionar, qué hago para mejorar, qué hago para cambiar. Pero es interesante cómo todos ellos describieron estas enfermedades como, o estos síntomas, estos sentimientos, como vivir en una pesadilla. Y quizás todos cuando dormimos nos volvemos un poco locos, entonces. Cuando tenemos pesadillas quizás somos un poco esquizofrénicos. Y como vos decías, no tenemos control de nosotros mismos. Sabemos que estamos soñando. Muchas veces tenés un sueño y vos decís que sabés que estás soñando, pero hasta no podés salir de ese sueño. De cierta forma, ahí estás un poco loco. Esa pregunta es muy interesante. En primer lugar, me gustaría enfatizar de todas maneras, y sé que estamos probablemente estamos de acuerdo en esto, ¿no? Primero, para todas las peladas que nos están escuchando, si su novio es celoso, medio violento, no, por si acaso, probablemente no sea esquizofrénico, solo sea un pelotudo. Claro, así es que cuidado con eso. Claro, exactamente, sí. Es verdad. Hay otra cosa que creo que se hace en las redes sociales, de que se toma, como te digo, o los blancos o los negros. Entonces si esto pasó es que así.
todos los casos son diferentes y todas las Correcto. situaciones son diferentes y las personas son diferentes. Ujú. Pero si su novio sí está así, como que el cortejo está así muy celoso y demás, recomiéndale ir a un psiquiatra, igual a un psicólogo. Porque ese es un punto que veíamos precisamente con la noción de normalidad estadística, ¿no? ¿Qué cosas aceptamos como normal, ¿no? Las canciones hablan mucho de eso, ¿no? Tiene la tarara un vestido blanco, era una canción muy antigua que tenía que ver con una persona que estaba loca, por ejemplo. Luego, ella estuvo loca ayer, pero fue por amor. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Eso es Gloria Trevi, ¿no? No, los Bookies, creo. Pueden llamarnos y corregirnos. Ahora vamos a regalar un panetón si sale en Navidad. O en el muelle de San Blas, estaba loca. Saludo a Fer, tu músico favorito, Maná. Sí, tal cual. O otras canciones de locura, ahí viene el borracho, ¿no? Jumecho pateando los pollos, pateando los pollos, por ejemplo. O doctor psiquiatra, no me mire más las piernas. Claro, esa es la de Gloria Trevi, ¿no? Doctor psiquiatra, no me mire más las piernas. Es buenísimo. Sí. Porque yo no estoy loca, no. Loca no. Solo estoy desesperada. Y ese es un punto interesante, ¿no? La desesperación y estas experiencias. Cuando vemos la enfermedad mental, no solamente por su causa orgánica, no solamente por los patrones orgánicos, no solamente por los patrones sociales estadísticos, sean estadísticos o morales, sino lo vemos desde el punto de vista de la experiencia. Gran parte de las patologías tienen que ver con este momento de cambio, ¿no? La enfermedad en general, y la enfermedad mental, por lo tanto, no es una excepción, tiene dos formas de introducirse en la vida. A veces entra de manera disruptiva y ocurre como, desde aquel día no fui el mismo. ¿No? Hay una transformación narrativa con un, todavía es normal, ¿hasta qué? Claro. ¿No? Y ahí es la noción irruptiva de la enfermedad. Algo cambia por completo. Puede ser un accidente, puede ser, entre comillas, lo que se denomina como un trauma, es decir, una experiencia estresante a la que no se sabe responder de manera adecuada, etcétera, sobre la que siempre se vuelve y demás. Pero también puede aparecer poco a poco, ¿no? Claro. Por ejemplo, la vejez o las demencias, las denominadas demencias de la vejez, ¿no? Ligadas, por ejemplo, a Alzheimer o demás, tienen este carácter más bien procesual, poco a poco. Y ahí la persona puede ser más o menos consciente, ¿no? Por eso en los estudios de la enfermedad como experiencia en primera persona hay estos niveles también paradójicos e interesantes. Uno realmente puede decir, no aguanto más mi vida, ¿no? Y es el momento, justo hemos traído aquí los lentes para ponernos, para los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Los que están escuchando en Spotify, nos estamos poniendo unos lentes estrambólicos. Yo tengo los que son color rojo y Martín tiene los que son color amarillo, ámbar. Sí. Eso. Sí. Son nuestras diferentes alter egos. Sí. Ahora vamos a cambiar. Y esto es interesante porque, claro, como en la enfermedad mental, hay un momento en que esa transformación tiene que ver con la transformación del mundo, ¿no? Y eso decíamos, la enfermedad tal vez no es algo que ocurre en el organismo del paciente, no es algo que ocurre dentro de su mente, sino que ocurre en esa relación con los otros en el mundo, es una alteración del mundo. Y eso es interesante por parte de la denominada psicopatología fenomenológica. Ellos han tratado de hacer mucho énfasis que eso que llamamos locura es simplemente otra manera de constituir la relación con el mundo, es otra manera de ser en el mundo. Eso que llamamos locura son otras formas de tener relaciones espaciales, temporales, afectivas y corporales con el mundo, ¿no? Son alteraciones en esas dimensiones, no en todas necesariamente, pero sí en muchas, ¿no? Por ejemplo, lo que generalmente se conoce incluso en el lenguaje popularizado de las redes sociales, el lenguaje tradicional, como trauma, es, por ejemplo, una alteración temporal de fijación por el pasado. Alguien no puede salir del pasado y cae constantemente ahí. Y es como el nervio o la articulación... Claro. Como el tobillo lastimado, ¿no? Uno siempre se lastima el mismo tobillo. Sí. Y es como volver a ese momento, ¿no? Con el momento de alerta y retomo las formas de defensa. Hay otras desesperaciones. Inclusive eso a nivel social se pueden ver, ¿no? Todos los problemas históricos, ¿no? De colonización en todas las sociedades colonizadas, siempre ese miedo al pasado, retorno al pasado. Ellos nos han hecho algo. Y ese miedo al enemigo que se va internalizando, que son los miedos que luego producen también el racismo y la discriminación, ¿no? Yo soy rubio oscuro, digamos, ¿no? Claro. Yo soy menos
menos negro, yo soy más choco que vos, ¿no? Entonces, esas pequeñas diferencias, ¿no? Que son formas también de alteración y de estrés social en la manera en que nos vemos. Claro. O por el futuro, las ansiedades por el futuro, ¿no? Las familias que se destrozan por las expectativas que se pueden tener, los políticos que tratan de jugar precisamente con esas esperanzas del futuro, con el miedo, etcétera. Son realmente, muestran la fragilidad que nosotros tenemos en la constitución temporal del mundo hacia el pasado o hacia el futuro y la imposibilidad de quedarnos en el presente, ¿no? Gran parte de varias culturas, como las asiáticas, por ejemplo, han generado lo que denominamos como filosofía o terapias, por ejemplo, que luego han derivado como en el mindfulness, ¿no? El hecho de poder estar tranquilo, consciente y plenamente en el presente. Claro. Como un ideal de plenitud. Pero eso no es fácil precisamente porque nuestra tendencia constante es lanzarnos al pasado y al presente, porque ellos van constituyendo parte de nuestra experiencia del mundo, parte de la experiencia temporal, pero también parte de nuestra experiencia narrativa del mundo. Hay otras enfermedades que tienen que ver con la espacialidad, naturalmente, que tienen que ver con procesos como de descorporización, ¿no? Miembro fantasma, pensar que uno... que las partes del mundo son parte del cuerpo, la posibilidad de comprender bien la espacialidad, de perderse en espacios amplios, la angustia por lo social, con el contacto con los otros y demás, el miedo a volar, etcétera, son parte también de esas patologías. A nivel afectivo hay otro repertorio muy amplio y son de las más comunes entre los pocos análisis estadísticos. En Bolivia tenemos pocos análisis estadísticos sobre enfermedades o problemas mentales o afecciones mentales. Uno de los estudios más importantes del 2011 de la Organización Mundial de la Salud a nivel regional. Y eso es imposible de pensar, ¿no? Estamos pidiendo un censo, hay una discusión por el censo hoy en día, y ese censo no solamente debería admitir criterios, por ejemplo, como adscripción cultural o adscripción de género, sino también, por ejemplo, debería levantar datos sobre cuál es la población de familias que tienen un paciente o una persona con alguna afección mental. Y ese debería ser uno de los criterios fuertes e importantes que debería estar en mesa de discusión. Esto es interesante porque las afecciones, o más bien las patologías afectivas, son muy amplias en nuestro territorio y son generalmente las que conducen a drogodependencia. La drogodependencia es un estado que requiere también de ayuda especialista y generalmente gran parte de los pacientes que están en psiquiátricos son personas que han sido drogodependientes. No necesariamente están locos en ese sentido tradicional, caricaturesco, sino son personas que han perdido la capacidad de autodominio sobre sí mismos. Totalmente. Y es lo que veíamos, como en política o como el alienado maravilloso que puede hacer arte, que está inspirado por un Dios. Tenemos estas personas que también están rendidas ante, por decirlo así, el culto, la necesidad del consumo. Y son personas que necesitan ayuda. Lo mismo pasa a veces con el amor, ¿no? A veces tenemos cierta patología por recibir cierta forma de amor y necesitamos ayuda. Y eso nos recuerda que así como dormimos todos los días, así también esos niveles de normalidad siempre están como las olas besando la playa, besando lo anormal, ¿no? Entonces, nuestro mundo es un mundo compartido, por decirlo así, con la anormalidad. No tenemos que tener miedo a la enfermedad, a la muerte. Debemos ir al psiquiatra, debemos ir al psicólogo cuando necesitemos ayuda, necesitamos hablar con personas. La depresión y los casos de suicidio también entran ahí. Debemos tener una sociedad mucho más abierta, poder escuchar y abrirnos. Y aquí viene lo que quisiera retomar, que te habías mencionado, que te había gustado, ¿no? Esa frase de uno no solamente se enferma como puede, sino como la sociedad le permite. Es decir, pensemos en alguien que es anormal en términos generales, que no se siente muy bien, pero que de pronto quiere expresar de una manera explosiva lo que siente, o más bien meditativa, ¿no? Puede o no tener contacto con estupefacientes o con drogas o con alcohol, que lastimosamente en nuestras sociedades son fáciles de adquirir y son como vías de escapatoria, ¿no? Si eso ocurre tal vez en una familia adinerada, lo que vamos a tener es una artista extravagante que ha diseñado algo que eventualmente le gusta a alguien. Pero si eso ocurre en una familia más bien de bajos recursos, probablemente tengamos una persona en uno de los canales. Seguramente. A quien culpamos por su pobreza y demás, sin darnos cuenta que tal vez hay más bien una desestabilización en esa constitución del mundo y que su familia no ha sido suficientemente capaz o instruida o no ha tenido los medios para ayudar. Entonces, ahí vemos que hay también una determinación de la comprensión de la enfermedad. Volviendo al eje histórico, ¿no? Tenemos dos ejes sistemáticos. La enfermedad como organismo, estadística y experiencia propia en un eje, y en el otro eje tenemos como la versión histórica, ¿no? Hemos visto que
que en Grecia y en la antigüedad los locos estaban asociados con los dioses. Lo mismo en esta región, ¿no? Sí. Generalmente los más o menos locos o anormales eran chamanes, brujos, yatires, etc. Ajá, exactamente. Pero luego en la edad, en la cultura europea, por ejemplo, para la época de la Ilustración, siglo XVII, de manera muy fuerte, los locos comienzan a ser vistos como lo contrario de la razón. Entonces están fuera de la razón y están fuera de los patrones. Todavía se mantiene eso para nosotros. Sí. Pero en general esos locos que están fuera de la razón no sirven, llegan a ser violentos, improductivos, no trabajan, no logran adecuarse a la sociedad, son pobres y por eso son además locos y enfermos, ¿no? Y ahí viene la idea de estigma social que se ha generado y que se mantiene muchas veces, ¿no? Y eso que decís, perdón que te corte, eso que decís es interesante. En este TikTok que te mencioné de esta pareja que habla acerca de cómo fue su proceso de esquizofrenia, y en esta charla TED mencionan de que vos a veces ves a un indigente afuera de un edificio que muchas veces está hablando solo. Ella dice, es muy probable que esa persona lo que tenga es una enfermedad mental, una esquizofrenia que podría haber sido tratada, pero que nunca fue tratado y que simplemente por X o Z motivo el tipo terminó en la calle, no se pudo recuperar nunca y ahí lo ves sobreviviendo de alguna manera. Antes de que se me olvide, voy a recomendar una serie que está en Netflix, o por lo menos estaba, que se llama El Alienista, que justamente habla de un doctor que era una especie de doctor psiquiatra psicólogo. Es una serie de época, entonces hay varias cosas que no están definidas por el momento histórico, digamos, no como ahora que ya tenemos el psiquiatra, ya tenemos el psicólogo y todo eso. Es una serie muy buena y que habla acerca de esto, un poco de las enfermedades mentales y las personas que quizás tienen estos problemas y que los llevan a ser peligrosos. Entonces vean, El Alienista, The Alienist en inglés. Después de eso, igual lo que vos dijiste me parece que es importante recalcar, y volvemos a lo de los blancos y negros, ¿no es cierto? Que vos dijiste, chicas, si su novio las está tratando mal, las está puteando, no necesariamente es eso, digamos, ¿no? Porque ya veo de que la gente agarra y se toma estas pequeñas frases que podemos decir en el podcast y como si fueran verdades absolutas y que esto es para todo. Y esto no sucede. Y también esta es otra pregunta, digamos, que quisiera hacerla. Quizás hay otras realidades y hay otras conclusiones dependiendo del caso, dependiendo del contexto, dependiendo de la persona. Entonces cada uno tiene que tener la capacidad de ver y buscar la ayuda que crea necesaria y resolver estos problemas. Y a veces simplemente es una persona que no está bien y a veces es otro tipo el caso, digamos, ¿no? Yo últimamente estoy muy en contra de los reduccionismos, de dar estas pequeñas frases que generalmente te la dan los coaches de vida. Levántate temprano si quieres ser un ganador, ¿no? Levántate temprano, hace tu cama, digamos. Que sí, en cierta parte tiene cierta razón, pero es una frasecita muy chica para una amplio tema, digamos, ¿no? Después lo que dijiste acerca de que estamos enfocados como en el futuro o en el pasado y no vivir el presente también me llama la atención, porque obviamente a mí me dijeron, vos tenés ansiedades porque vivís mucho estás pensando en el futuro. Y me acuerdo que cuando le comenté esto no hace mucho a una persona que no conocía mucho, pero les dije, yo tengo muchos problemas para dormir, generalmente estoy con mucha ansiedad, y me dijeron, mira, en la Biblia hay una frase interesante, no te preocupes por el pasado, me dijo una frase, no te preocupes por lo de ayer, ni te preocupes por lo de mañana, preocúpate por lo de hoy, que el mañana tendrá sus propias preocupaciones. Lo estoy diciendo como me acuerdo, ¿ya? Y es chistoso, porque yo lo que les respondí es que la verdad que si yo pudiera hacerlo y tuviera esa capacidad, no estuviera hablando de esto, ya lo hubiera hecho, porque no es que a mí me guste y yo lo busque, simplemente he perdido la voluntad de hacerlo. Y ahí va con lo que estabas mencionando vos acerca de estas personas que pierden la voluntad y que muchas veces la gente te da la palmadita en la espalda y te dicen, no viejo, ¿estás preocupado? No te preocupes.
¡Ah, gracias! Se droga. Debería dejar de drogarse. Pero... Claro, exactamente. De hecho, hay un podcast que hice, el podcast número 14, si no estoy equivocado, que lo hice con un amigo que se llama Diego. Ahí véanlo el podcast. Él nos habló acerca de la enfermedad que él cruza, que es el alcoholismo. Y a nivel social, cómo es esta enfermedad, fue muy interesante escucharlo y aprender. Él mencionaba cosas como que él decía, ya no quiero beber más, ya, hoy no voy a beber. Y dice que le decían, y él iba, digamos, donde su amigo y oye, ¿sabes que ya no quiero beber? Ya está bien, no bebas, claro, no tenés que beber, pero una cervecita nomás, ¿no? Y le daba una cerveza. Y él, obviamente, al tener esa enfermedad y haber perdido esa voluntad, simplemente él no puede parar. Y él, por ejemplo, él me decía, si vos podés tomarte una cerveza, el alcohol no es malo, él me decía, si vos podés tomarte una cerveza y estar tranquilo con eso, está bien. El problema soy yo, que a mí sí me afecta. Entonces yo tengo esa enfermedad, por eso yo el alcohol lo tengo que evitar, digamos, ¿no? Entonces es interesante lo de la voluntad y la pérdida de voluntad. Como quizás viéndolo de afuera es como, volviendo a repetir el ejemplo, es, ¿estás preocupado? No te preocupes. Correcto, sí. Estás triste, deja de estar triste. Esa es la solución. Exactamente. Sí, es muy cierto. Y yo creo que eso es lo interesante de este podcast, que naturalmente no debe dar a no busca dar soluciones o respuestas inmediatas, pero sí trata de decir, hey, ahí hay un tema del que hay que hablar, hay especialistas, tenemos que leer de eso, y hay que leer más, hay información oficial, y hay que poner en duda algunas creencias generalizadas, ¿no? Sí. Y que finalmente esas representaciones, por ejemplo, que oscilan tanto, ¿no? Entre estoy loco, ven y comparte mi locura, ¿no? Seamos dos locos por el amor. Claro, es metafóricamente correcto y aceptable, porque el amor es precisamente como estar desposeído de sí mismo, ¿no? Sí, o como es únete a nuestro partido porque nosotros somos los únicos locos que vamos a cambiar este mundo, porque nuestra lucha por la libertad es una locura, ¿no? Estamos locos por la libertad, que eso también es hasta cierto punto valedero y históricamente funciona mucho. Pero también hay que tener cuidadoso porque hay casos especiales, patológicos, que necesitan ayuda, ¿no? Y que hay que ser muy sensibles con respecto a eso. Uso, por ejemplo, uso de bulla, luz y demás pueden afectar a muchas personas que a veces tienen niveles de estrés muy elevados. O el consumo de alcohol, propagandas, etcétera, deberían ser eventualmente regularizadas como control de violencia para una prevención de salud pública en el área de salud mental. ¿No? Vivir, por ejemplo, constantemente metidos por estrés o la manera alarmante de los noticieros amarillistas en los que vivimos es siempre una búsqueda de rating por medio del estrés social. Claro. Y eso genera varias conductas de violencia. Y no obstante, eso me parece importante resaltar, que eso de la locura no es algo que está allá afuera, ¿no? No es algo que solamente le pasa al vecino. Claro. Los seres humanos podemos tener enfermedades mentales por ser seres humanos, ¿no? Los animales tienen afecciones y otras dolencias, pero no tienen enfermedad mental. Claro. ¿No? Y por lo menos no que lo hayamos descubierto, creo. Por lo menos hasta ahora en todas las investigaciones que hay. No se tiene. No se tienen. Sí tienen alteraciones orgánicas parecidas y demás, pero la experiencia de lo que nosotros denominamos, entre comillas, así como locura, no. Es algo propiamente humano. Y parece que tiene que ver precisamente con esta ampliación del lenguaje, con la manera de nuestra interacción social, con la manera en que tenemos historia, es decir, tenemos una conciencia de un pasado común, pero también el deseo y proyección de un futuro común, ¿no? Y de ahí vienen problemas como melancolía, ansiedad, depresión, etc. Exactamente. Y eso es interesante porque finalmente no hay que decir, bueno, ese es un agua de la que yo nunca voy a beber, ¿no? Claro. Aquí me repito, por ejemplo, a dos filósofos que son muy interesantes. Uno es David Chalmers, ¿no? Y él dice, voy a utilizar más bien su metáfora de zombies, ¿no? Él dice, los zombies vendrían a ser estos organismos que no sienten nada de sí mismos. Y la psiquiatría de algún modo ha tratado de representarnos como zombies, ¿no? Somos organismos que hay que modificar para que se modifique todo lo demás, porque la experiencia interna en primera persona no significa nada. Ya. ¿No? Y esa forma de zombie como alteración, como estar desposeído de sí mismo, es una experiencia nada agradable, que realmente produce dolor
en la sensación del mundo, en la experiencia del mundo, y en la que nosotros debemos saber acompañar. Y eso pasa no solamente para las personas que tienen una afección mental, entre comillas, sino para los familiares. Por eso la enfermedad siempre tiene una calidad de situación. Hay muchas personas, por ejemplo, en el caso de la drogodependencia se habla de los codependientes, que son los familiares inmediatos, que se hacen responsables o se sienten culpables, o que no quieren saber nada y se alejan. Y esa decisión de alejarse tampoco es una decisión fácil de llevar. Claro. Implica precisamente la conciencia de ruptura, de alejamiento, de pérdida de confianza y de culpa en última instancia. Entonces, esto es importante porque esto es para todas las personas que de pronto dicen, ¿debería ir tal vez a buscar un psicólogo o un psiquiatra? Sí, no solamente por ustedes, sino por su entorno, porque hay personas que los quieren, hay personas que se preocupan por ustedes y necesitamos tratar de todos juntos hacer lo necesario para tener una mayor estabilidad en salud pública y en salud mental. Por otra parte, hay Daniel Dennett, ¿no? Es otro de los filósofos interesantes, ¿no? Él dice, nuestra conciencia es como una rocola, podríamos decir como Spotify o YouTube, ¿no? Constantemente está cambiando de canción y encima nos meten el rap árabe de momento, digamos. Y eso pasa por esa visión que a veces tenemos, ¿no? El loco es el que está allá afuera, mal vestido, hablando consigo mismo, ¿no? En voz alta. Pero en realidad lo que nosotros hacemos todo el día en voz baja, todo el día estamos hablando con nosotros mismos. Es cierto. ¿No? En ese momento tal vez tú estás pensando, ya dicho eso, voy a retomar aquello, tengo que ir a pagar aquello, hay que sacar las fotos, etcétera, cuál es la hora y demás. Y es lo que pasa, todo el día estamos peleando con nosotros mismos. Y esa voz tiene cierto nivel de autonomía y diferentes formas de voz. Vivimos en un coro constante, ¿no? Es cierto. Y son experiencias que por lo tanto siempre nos ponen aquí cercanos a la noción de enfermedad o a lo normal. Estamos con un pie en lo normal y un pie en lo anormal. Y eso es interesante porque significa que necesitamos mayor comprensión de cómo es nuestro mundo. No hay barreras de muros que separen lo normal de lo anormal. Son procesos constantes y podríamos enfermar. Hay un hermoso término de Karl Jaspers, con eso me gustaría ir cerrando esta parte, que se llama patografías, ¿no? Y es ahora hacia donde se dirige. En esta primera monografía he hecho como una revisión de las posturas sobre las enfermedades mentales. Y lo que me interesaba era informarme para hacer historias de vida de enfermos. Tenemos muy pocos documentales. Volviendo también a la parte local del país, ¿no? En el Gregorio Pacheco había uno que era llamado El Poeta. El Vincenti, uno de los pacientes que escribía poemas. Hay un hermoso documental que, si no me equivoco, es Sol Negro, que está también en YouTube. Él escribía poemas, ¿no? Vino de Santa Cruz, se fue a Sucre. Y era el loco poeta, además. Y también promocionó un periódico del, entre comillas, manicomio, escrito por todos los pacientes, que titulaba Nosotros también podemos pensar. Está buenísimo. Es muy lindo porque la locura tiene una dimensión racional. Sí. Y por eso a mí me interesa ahora hacer historias de vida sobre pacientes o afectados. Está interesante y me trajo un recuerdo. Hay una historia de un experimento que se llevó a cabo, si no me equivoco, en Estados Unidos hace ya muchos años atrás, donde una persona quería mostrar de que la psiquiatría tenía debilidades y mandó a 20 personas a distintos centros psiquiátricos y querían ver si el psiquiatra podía identificar si esta persona sí era verdadera, que estaba con algún problema psiquiátrico, o si era mentira. Y dice que de todas estas personas que mandaron a distintos centros, a todos los admitieron dentro del pabellón psiquiátrico. Y que incluso cuando estas personas le dijeron, ¿sabes qué? Yo ya estoy bien, quiero irme. Todos los psiquiatras le dijeron, no, vos te quedás porque todavía no estás bien para salir. Y las únicas personas que se dieron cuenta de que estos falsos locos no estaban locos y no debían estar en el centro psiquiátrico fueron los pacientes del centro psiquiátrico. Y no me imagino que has escuchado del experimento. Y bueno, y de ahí pasó otra cosa que, claro, como esto fue un revuelo, se emputaron y todos se pusieron ahí, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mandar nuevas personas a los centros y vamos a ver. Y ya claro, los psiquiatras estaban avisados y dice que el tipo no mandó a nadie y que los psiquiatras
esta vez sí rechazaron a personas pensando de que podrían ser estos sujetos de experimento. Ujú. Entonces es algo interesantísimo, ¿no? Hoy por hoy, obviamente, la psiquiatría ha evolucionado mucho y sé que en su momento ha tenido bastante detractores esta área. Pero hoy ha evolucionado mucho, ya te tiene mucha más información y hay otros tipos de... Y la psiquiatría es compleja, ¿no? Entonces hay ahí un tema que no es tan fácil como me duele el estómago, voy a hacerme una radiografía o una tomografía, no sé qué, y veo qué pasa, Una ¿no? ecografía, ajá. Sí, 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 sí. Pero de hecho es un terreno abierto de discusión. Y con Sí. eso justamente inicio esta monografía que he escrito, ¿no? Porque, es decir, se considera que la psiquiatría o el estudio de las enfermedades mentales, precisamente como tú decías, por toda esa cinematografización, ¿no? Por toda esa representación social en la que vivimos de la locura, que parecía tan desarrollada en los países, entre comillas, de primer mundo. En realidad no, en realidad la psiquiatría y la psicología son, de manera específica, la psicopatología, que viene a ser el terreno del estudio de las enfermedades mentales, es un terreno abierto y completamente no definido. Claro, Toda mi totalmente. primera investigación muestra cómo ese terreno llamado psicopatología está todavía siendo disputado, jaloneado, discutido, no definido por los psiquiatras, es decir, por los médicos con especialización en enfermedades mentales, que ha derivado en la biología de la mente, que es el estudio de las neurociencias, por una parte, y por otra parte el terreno de los estudios sobre la conducta y la personalidad, que son más corrientes psicodinámicas, por ejemplo. Y entre ellos todavía no hay un acuerdo completo. Hay dos grandes clasificaciones de las enfermedades mentales, que son el DSM-5. El DSM comenzó, por ejemplo, como un manual de descripción de estas afecciones mentales, impulsado por el psicoanálisis. En la tercera edición quedó votado el psicoanálisis como algo de museo. Y retomaron en gran parte los conductistas y los biólogos de la mente últimamente. Y ha sido muy discutido. Y en la década de los 60, por ejemplo, en Norteamérica y en los Estados Unidos se desarrolló la denominada antipsiquiatría. Entonces ahí comenzaron todos esos experimentos de... Creo que están exagerando ellos un poco, ¿no? Entonces, veamos, la psicología tiene que ver con algo social. Pero ahí hay que tomar en cuenta que la antipsiquiatría no era solamente un movimiento que trataba de decir... Los psiquiátricos, esta es una tesis muy, muy difundida, por ejemplo, por algunos filósofos como el francés Michel Foucault. Los psiquiátricos son instituciones estatales que sirven para el control de las anormalidades en las sociedades. Crean la diferencia entre lo sano y lo insano, entre lo normal y lo anormal, y lo que hacen es una regulación biopolítica, es decir, es una política sobre la vida de la población, que siempre debe establecer parámetros de lo normal y lo anormal, vestimenta, política, etcétera, ¿no? En esa tensión que tú decías, blanco y negro. Y ahí han hecho una separación en la ilustración de lo racional y lo no racional. Lo no racional va para el psiquiátrico y son los locos. De ahí dejan de ser estos inspirados artistas, benefactores casi santos que pululan por nuestras sociedades para convertirse en ese reducto de pobres, mal vestidos, insanos, improductivos de la sociedad que deben estar encerrados en una institución. Entonces la antipsiquiatría se quejó mucho de ese tipo de trato y de los malos tratos que hay en todas las instituciones. Pensemos en la cárcel, pensemos en colegios, en el tráfico, etcétera. Y dijeron, necesitamos un mejor trato. Y una de las vías era tratar de hacer terapias sociales, terapias familiares de asistencia, es decir, cómo tratar a los enfermos sin solamente medicarlos, como ponerles inyecciones para que dejen de llorar o cómo desconectarlos, ¿no? Es decir, son personas. Y ahí viene la gran discusión contemporánea. ¿Podemos concebir a los enfermos mentales todavía como personas? ¿Podemos entender que la enfermedad mental es también parte de nuestra vida, que nosotros podríamos en cualquier momento enfermar o no, ¿no? Y es uno de los aspectos importantes por los que a mí, por ejemplo, de manera particular me interesa comprender estas historias de vida. ¿Cómo un paciente, cómo un afectado mental puede tomar conciencia de esta transformación, ¿no? A eso Jaspers le llamaba precisamente... patografía, ¿no? Es decir, la escritura sobre el pathos, sobre la enfermedad. Han habido muy pocos intentos, en el país casi ninguno, y a mí me parece que vale la pena retomar porque hay historias también muy interesantes para comprender esa dimensión personal. No obstante, hay un límite, y esto pasa con los pacientes que no saben que tienen una afección mental. Claro. Que tú también mencionas. Exactamente. Que son el prototipo de yo no estoy loco, ¿no? Exacto, sí. Y esto, hay un libro que recomiendo que es muy lindo, que titula El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. De Oliver Sacks. Él es un neurocientista, es un neurocirujano que él atendió varios pacientes, es un neurólogo, y muchos de ellos no tenían conciencia de lo que les ocurría. Evito detalles técnicos, ¿no? La historia siguiente es una muy linda, la que le da el título al libro. Es un profesor de música
que de un tiempo a esta parte comienza a confundir, no sé, comienza a saludar a la cámara como si fuera una persona y a personas pues, no las puede reconocer, no puede comenzar a reconocer ya amigos, familiares y demás. Reconoce todo, ve el mundo, puede ver, puede interactuar, sigue dando clases como profesor de música en una universidad, pero no puede reconocer rostros. Ah, ya. Y cada vez eso se hace más difícil para él. De hecho, precisamente un día confunde a su mujer con un sombrero y trata de ponérsela como sombrero. Otro día confunde su pie con el zapato. Ya. Es decir, piensa que su pie es el zapato que tenía que ponerse y no logra encontrarlo. Ya, claro. ¿No? Pero era interesante porque aunque tenía esa afección que se llama agnosia visual, eventualmente podía hacer varias actividades que no requerían necesariamente televisión cuando él cantaba o tarareaba. Ya. Y suena lindo porque eso significa que en nuestra vida también hay como un ritmo que Sí. puede mantenerse. En algunos casos ese ritmo también se pierde. Tenemos perfecta visión, podemos ver todo, pero ese es el ritmo, esa dimensión afectiva con el mundo se desconecta. Y ya no hay resonancia. Y ese también es otro peligro. Y a veces las personas no son muy conscientes de eso. Y ese es otro tipo de alteraciones, ¿no? Ese es un libro que también recomiendo. Oye, Martín, ha sido una charla espectacular y hay varios temas que quiero tocar, pero no nos va a dar el tiempo. La gente puede votar por like para tener una segunda parte. Sí, de hecho hay un tema que me quedó pendiente. Hay dos cosas que quiero tocar. Una es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad o la realidad. ¿Qué es la realidad? Vos en el anterior podcast que hicimos, vos hiciste una pregunta que se me quedó, por eso la quería explorarla igual, que era, hay tantas verdades o realidades como individuos, porque viste que hoy por hoy esa es tu verdad, mi verdad es otra, estamos como con esa no sé qué sé, como con esa corriente, digamos, ¿no? Sí, perspectivismo individual. Ajá, exactamente. Entonces, me gustaría que el próximo podcast hablemos de eso y también el siguiente tema que me encantaría que lo tomemos es la felicidad. ¿Qué es ser feliz? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay tantas verdades como individuos, hay tantas realidades como individuos y segundo, ¿qué es la felicidad? Porque me encontré con una amiga hace unos días y ella me dijo, oye, estoy escuchando tus podcasts y ¿sabes qué? Me gustaría que hables sobre la felicidad. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque actualmente aquí en Santa Cruz se toma la felicidad como los gringos nos las están vendiendo. Y nosotros no somos gringos, nuestra felicidad es diferente a los gringos porque somos una sociedad distinta. Y ella tiene obviamente su opinión al respecto que fue muy interesante. Por ejemplo, me decía cosas como, la verdad es que mi felicidad ahora, recién se casó, es estar casada y yo estoy buscando, quiero ser mamá y quiero ser ama de casa. Y esa es una felicidad mía que estoy buscando. Pero yo me sentí mal porque mucho tiempo me dijeron de que la felicidad era de que yo tenía que estar empoderada y ser dueña de mi tiempo y de mi vida y no sé qué. Pero ahora yo estoy, bueno, y comienza a hablarme acerca de esto y muchos otros puntos de vista, no solamente este pequeño que acabo de mencionar. Y me dice que su hermana está viviendo fuera del extranjero, entonces habla de cómo es la felicidad para otras personas, digamos, y su hermana en esta nueva, en este nuevo contexto acerca de ser feliz. Entonces me parece que son unos temas espectaculares que me gustaría que hablemos en el próximo podcast. Me parece fantástico. Si la gente está tan demente para seguirnos escuchando y para aguantarme, si tú estás, si te arriesgas de invitarme, con todo gusto. De hecho, puedo adelantar, hay una tesis que se ha tratado de difundir mucho, ¿no? Últimamente los filósofos también han tenido esa sensación o esa necesidad de ser un poco más cercanos a lo digital y a veces tienen que hacer estallar con algunas tesis, ¿no? Entonces la tesis de este esloveno es la felicidad es para idiotas. ¡Oh, qué bueno! ¡Me encanta! Entonces podríamos tal vez así como contraponer, ¿no? Es decir, claro, puede haber una búsqueda sincera de la felicidad, que nos representamos por ella. Es necesariamente social o culturalmente construida la felicidad. La felicidad solamente se puede dar como un estilo de vida, porque eso, ¿no? Claro, es la idea del éxito gringo. Exacto. Claro,
preguntarnos siempre, ¿no? ¿Son felices los gringos? Claro, esa es otra pregunta. O como decía Paez, ¿no? La alegría no puede ser solo brasilera. Está buenísimo. No sé si hay algo más que quisieras decir antes de cerrar. ¿Cuánto tiempo estuvimos, Chucho, en el podcast? Hora 40. Hora 40. Wow. ¿Quisieras decir algo más? Esto dura como partido de fútbol, está buenísimo, ¿eh? Escúchanos. En primer lugar, sí quiero volver a llamar la atención, ¿no? Las personas que de pronto tienen alguna duda y necesitan ayuda profesional, como lo ha dicho Paco al principio, no teman buscar ayuda profesional. Y la enfermedad mental no es un tema solamente de médicos, no es solamente de psicólogos, no es solamente de psiquiatras, es un tema de todos. En eso consiste la salud pública, poder prevenir. Y parte de la prevención significa ser muy atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, generar un gran sentido de empatía, practicar un fortalecimiento de la empatía y también una autoobservación constante, no solamente por medida de control, sino para saber nosotros cuán cansados o fortalecidos nos sentimos en esta vida y para preguntarnos cómo podemos aportar para que este sea realmente un mundo mejor, inclusive con pequeñas cosas, ¿no? Desde apoyo, escuchar, dar una recomendación. En ese sentido me parece que hemos tocado un tema que por lo menos a mí me apasiona y que creo que no se discute mucho en nuestro medio. Así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Dónde pueden encontrar las personas tus libros o los textos que escribís? ¿Dónde pueden encontrar material tuyo? Bien, pueden entrar a YouTube, tengo un canal de YouTube, ahí están varias de las conferencias que he estado dando últimamente. Buenísimo, no sabía eso. Sí, ahora tengo uno, pero son conferencias, bueno. O sea, sos youtuber ahora. Ampliando un poco. No, nada profesional, son solo como grabaciones de las conferencias. Por el tiempo de cuarentena hubo mucho movimiento digital también en la filosofía. Ajá. Y me invitaron a México, Argentina y demás, entonces ahí grabamos algunas cosas. El 13 de octubre voy a dar una conferencia que también va a estar en streaming. En la Universidad de Chile, en la USACH, sobre fenomenología. No sé si esto va a salir el 13 de octubre. Bueno, igual. Sobre fenomenologías y psicologías y psiquiatrías. Eso va a quedar igual registrado en YouTube. Ya. Y luego hay otra actividad también para final de año a la que ya les voy a invitar. YouTube por ahora y en las librerías más importantes de su ciudad también pueden encontrar libros míos. Martín Mercado Vázquez. Martín Mercado Vázquez. Así te encuentran en YouTube igual. Sí. Perfecto, muchísimas gracias Martín por estar, gracias a todas las personas que nos escucharon en esta hora y 40 y su poquito, muchas gracias, nos vemos en otra versión y espero que no se hayan aburrido, nos vemos, chau.